Mi nombre es Daniel Coffey. Tengo 42 años. Soy misionero y documentalista de persecución religiosa de Ghana. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz que cada palabra es absolutamente real. Era 2017, en Jartum, Sudán, una ciudad donde ser cristiano significaba firmar tu sentencia de muerte. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino el destino de miles de personas en una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. El aire en Jartum, a las 6 de la mañana, olía a arena caliente mezclada con humo de carbón de las cocinas improvisadas. La temperatura ya marcaba 38 grados centígrados y apenas amanecía. El sonido de las llamadas a la oración musulmana resonaba desde 17 mezquitas diferentes, creando una sinfonía de voces que llenaba cada rincón de la ciudad. Las calles de tierra compactada crujían bajo los pies de comerciantes que arrastraban carros de madera cargados con dátiles y especias. El horizonte estaba pintado de naranja y púrpura, colores que contrastaban violentamente con las paredes de adobe, agrietadas por el sol despiadado del desierto. Yo había llegado 3 semanas antes con una misión clara: documentar casos de persecución religiosa para presentarlos ante organizaciones internacionales de derechos humanos. Mi hotel estaba ubicado en el barrio de Al-Riyad, a 2.3 kilómetros del mercado central. Cada mañana, el olor a té de cardamomo y pan recién horneado subía desde la panadería del primer piso. Las paredes de mi habitación eran de un beige desgastado, y el ventilador de techo chirriaba constantemente, girando a una velocidad que apenas movía el aire denso. Desde mi ventana podía ver la mezquita Al-Nur, con su minarete de 47 metros de altura que dominaba el paisaje urbano. Las calles estaban llenas de hombres con túnicas blancas y mujeres completamente cubiertas que caminaban pegadas a las sombras de los edificios para escapar del calor infernal. Pero lo que no sabíamos era que en ese preciso momento, a 8 kilómetros de distancia, el general Hassan al-Bashir estaba firmando una orden que haría temblar los cimientos del cristianismo en Sudán. Era el 23 de agosto de 2017, exactamente a las 9:47 de la mañana, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Mi teléfono satelital vibró con la identificación de Samuel Adeyemi, un pastor nigeriano que coordinaba una red clandestina de iglesias en Sudán. Su voz temblaba del otro lado de la línea. «Daniel, necesito que vengas ahora mismo a Omdurman. Han arrestado al pastor Ibrahim Yusuf. Dicen que lo van a ejecutar públicamente. Samuel me dio la dirección exacta. Calle 14, sector industrial, bodega 7B. Me pidió que trajera mi cámara y todo mi equipo de grabación. Esto tiene que quedar documentado, Daniel. El mundo necesita ver lo que está pasando aquí». Tomé un taxi destartalado, un Toyota Corolla del año 1998, con el parachoques trasero atado con alambre. El conductor, un hombre de unos 55 años llamado Mahmoud, conducía en silencio mientras el vehículo traqueteaba por las calles llenas de baches. El olor a gasolina quemada invadía el interior del auto. A través de las ventanas manchadas de polvo podía ver tiendas con letreros en árabe, vendedores ambulantes con carritos oxidados y soldados del gobierno parados en cada esquina con rifles AK-47 colgados del hombro. El viaje duró 41 minutos exactos. Cuando llegué a la bodega, el sol estaba en su punto más alto y la temperatura había alcanzado los 43 grados centígrados. La bodega era un edificio de metal corrugado con paredes de bloques de concreto sin pintar. Adentro, 73 cristianos estaban reunidos en círculo, de rodillas, orando en susurros. Samuel me recibió en la entrada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar.
El pastor Ibrahim Yusuf había sido arrestado 4 horas antes durante un servicio clandestino en una casa del barrio de Bahri. 18 soldados habían irrumpido con las armas en alto, golpeando a 3 ancianos que intentaron protegerlo. Ibrahim tenía 38 años, era padre de 5 hijos y llevaba 11 años pastoreando en secreto una red de 17 casas-iglesias que alcanzaban a 890 creyentes. Pero lo que Samuel me contó después me heló la sangre. El general Hassan al-Bashir había ordenado no solo su ejecución, sino que sería pública y que se usaría un método específico que no se había empleado en Sudán desde 1952. Samuel abrió una carpeta manila desgastada y me mostró un documento oficial con el sello del gobierno militar. Era una orden de ejecución firmada a las 7:15 de la mañana. En el documento, escrito en árabe e inglés, se detallaba que Ibrahim Yusuf sería decapitado mediante guillotina, como advertencia a todos los cristianos que continuaran evangelizando en territorio sudanés. La fecha estaba marcada, 26 de agosto de 2017, 3 días después. El lugar, Plaza Al-Shab, en el centro de Jartum. La hora, 2:00 de la tarde. Pero había algo más perturbador. La orden especificaba que 500 cristianos deberían ser traídos por la fuerza para presenciar la ejecución. Si alguno cerraba los ojos o se negaba a mirar, sería ejecutado inmediatamente después. En ese momento, hermanos, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Había documentado persecución en Nigeria, en Eritrea, en Mauritania, pero nunca había visto algo tan calculadamente cruel. El general al-Bashir no solo quería matar a Ibrahim, quería quebrar el espíritu de toda la iglesia sudanesa. Quería que el terror se instalara tan profundo en sus corazones que ningún cristiano volviera a atreverse a pronunciar el nombre de Jesús en público. Los siguientes 2 días fueron una pesadilla de planificación y oración. La red de iglesias clandestinas se comunicaba mediante mensajes codificados, escritos en pequeños pedazos de papel que se pasaban de mano en mano. Nadie usaba teléfonos porque el gobierno interceptaba todas las llamadas. En una casa ubicada en la calle 9 del barrio de Burri, 127 líderes cristianos se reunieron la noche del 24 de agosto. Llegué a las 10:32 de la noche. La casa pertenecía a una viuda llamada Rahma Bashir, de 61 años, que había convertido su sala en un punto de encuentro secreto. Las ventanas estaban cubiertas con telas negras gruesas para que la luz no se filtrara hacia afuera. El olor a sudor y miedo llenaba la habitación. Hombres y mujeres de todas las edades estaban sentados en el piso de cemento agrietado. Algunos lloraban en silencio. Otros susurraban oraciones. Había un anciano de 78 años llamado Petros Haile que había sobrevivido a la persecución comunista en Etiopía en los años 70. Él tomó la palabra primero. Hermanos, he visto muchas cosas en mi vida. He visto a cristianos quemados vivos. He visto iglesias dinamitadas con familias enteras adentro. Pero nunca había visto al enemigo tan descarado. Esto no es solo una ejecución. Esto es una declaración de guerra espiritual. Una mujer llamada Aisha Mohamed, de 33 años, levantó la mano. Ella era una conversa del Islam que había aceptado a Cristo 2 años atrás. Su familia la había repudiado y su esposo había intentado matarla con un cuchillo, dejándole una cicatriz de 14 centímetros en el brazo izquierdo. Habló con voz firme. Tenemos que ayunar. Tenemos que clamar a Dios como nunca antes. Si Ibrahim muere, no será en vano. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer algo que nadie espera. Entonces ocurrió algo que cambió toda la atmósfera de la reunión. Un niño de 8 años, llamado Yohanan Musa, hijo de uno de los líderes presentes, se puso de pie en medio del círculo. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Su padre,
Musa Yuma, de 45 años, intentó sentarlo, pero el niño se resistió. Con voz clara, más clara de lo que un niño de su edad debería tener, comenzó a hablar. Anoche tuve un sueño. Vi al pastor Ibrahim parado en una plaza grande. Había una máquina grande de metal. Un hombre con uniforme verde apretaba un botón. Una cuchilla brillante caía sobre el cuello del pastor, pero no lo cortaba. Caía otra vez, y otra vez, y otra vez, 50 veces, y el pastor no dejaba de orar. Al final, el hombre del uniforme verde se arrodillaba y lloraba. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se movió durante casi un minuto completo. Algunos pensaban que el niño había tenido una pesadilla producto del miedo colectivo. Otros creían que era una palabra profética. Pero lo que nadie sabía era que ese sueño se cumpliría con una exactitud aterradora. Esa misma noche decidimos que yo intentaría documentar la ejecución. Samuel me consiguió una credencial falsa de periodista egipcio. El plan era arriesgado. Si me descubrían, terminaría ejecutado junto a Ibrahim, pero alguien tenía que dejar registro de lo que estaba por suceder. Pasé la noche entera sin dormir, revisando mi equipo. Tenía una cámara Canon EOS 5D Mark XIII escondida dentro de una mochila modificada con un agujero pequeño en la tela para grabar discretamente. También llevaba una grabadora de audio digital del tamaño de un encendedor. El 25 de agosto, un día antes de la ejecución, llegó otra noticia devastadora. Los soldados del gobierno habían comenzado a arrestar cristianos en redadas masivas por toda la ciudad. Casa por casa, arrastraban a hombres, mujeres y niños a camiones militares. A las 3:17 de la tarde, 450 cristianos ya habían sido capturados. Los llevaron a un campo militar en las afueras de Jartum, donde los encerraron en galpones de metal sin ventilación. La temperatura dentro de esos galpones alcanzaba los 51 grados centígrados. 3 ancianos murieron de insolación antes de que cayera la noche, pero lo que pasó después nadie lo esperaba. A las 8:00 de la noche del 25 de agosto, Ibrahim Yusuf, que estaba encadenado en una celda subterránea de la prisión militar de Kober, comenzó a cantar. Los guardias intentaron callarlo, golpeándolo con bastones de madera, pero él seguía cantando salmos. Uno de los guardias, un soldado de 24 años llamado Ahmed Farouk, me contó esto semanas después cuando él mismo se convirtió. Ahmed dijo que la voz de Ibrahim atravesaba las paredes de concreto. Cantaba el Salmo 91 completo, una y otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahmed me confesó que esa noche no pudo dormir. La voz de Ibrahim le producía una mezcla de terror y paz que no podía explicar. Algo dentro de mí se rompió esa noche, Daniel. Yo había visto a prisioneros gritar, llorar, suplicar por sus vidas, pero nunca había visto a alguien cantar con tanta paz sabiendo que en menos de 24 horas le cortarían la cabeza. Llegó el 26 de agosto de 2017. Me levanté a las 5:00 de la mañana. El sol todavía no había salido, pero el calor ya era sofocante. Me puse una túnica blanca larga para parecer local y me colgué la mochila con la cámara oculta. Salí del hotel a las 6:22 de la mañana. Las calles estaban inusualmente vacías. Solo había patrullas militares circulando cada 3 cuadras. Caminé 4.7 kilómetros hasta la plaza Al-Shaab. Cuando llegué, ya había 200 soldados armados formando un perímetro de seguridad. En el centro de la plaza habían instalado una plataforma de madera de 4 metros de ancho por 6 metros de largo, elevada 1.2 metros del suelo. Y sobre esa plataforma, hermanos, estaba la guillotina.
Era una máquina de origen francés fabricada en 1890, traída específicamente desde un museo militar en Argelia. La estructura era de hierro forjado negro, con dos postes verticales de 3.5 metros de altura unidos por una viga superior. Entre los postes deslizaba una cuchilla triangular de acero pulido que pesaba exactamente 45 kilogramos. La cuchilla tenía un filo que brillaba bajo el sol naciente como un espejo mortal. A las 11:30 de la mañana comenzaron a traer a los cristianos capturados. Los bajaban de camiones militares Bedford de color verde oliva. Venían encadenados de las muñecas, en filas de 20 personas. Los obligaban a sentarse en el suelo polvoriento, formando un semicírculo alrededor de la plataforma. El sol del mediodía era brutal. Varios niños lloraban de sed. Las mujeres intentaban protegerse la cabeza con sus manos. Los soldados caminaban entre las filas, golpeando con las culatas de sus rifles a cualquiera que intentara hablar. Yo me había mezclado con un grupo de periodistas extranjeros que fueron autorizados a cubrir el evento. Éramos 12 en total, todos con credenciales revisadas 3 veces. Un soldado me miró con desconfianza cuando vio mi identificación egipcia, pero finalmente me dejó pasar. Me ubiqué a 18 metros de distancia de la plataforma, lo suficientemente cerca para captar todo con mi cámara oculta. A las 1:47 de la tarde, un convoy de 3 vehículos militares Land Rover llegó a la plaza. Del segundo vehículo descendió el general Hassan al-Bashir. Tenía 52 años, medía 1.89 metros, pesaba aproximadamente 95 kilogramos. Vestía uniforme militar verde oscuro con 5 estrellas doradas en cada hombro. Su rostro era duro, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Llevaba lentes de sol oscuros y caminaba con un bastón de mando de madera oscura con empuñadura de plata. Lo acompañaban 8 oficiales de alto rango y un clérigo musulmán, vestido con túnica blanca y turbante verde. El general subió a la plataforma y tomó un micrófono conectado a altavoces que amplificaban su voz por toda la plaza. Habló en árabe primero, luego en inglés. Ciudadanos de Sudán, hoy están presenciando la justicia de Alá. Este hombre, Ibrahim Yusuf, ha cometido el crimen de apostasía y evangelización. Ha engañado a musulmanes inocentes y los ha alejado del camino verdadero. La pena por este crimen es la muerte. Esto sirva de advertencia para todos aquellos que se atrevan a desafiar la ley islámica en nuestra nación. A las 12:00 de la tarde exactas, trajeron a Ibrahim Yusuf. 2 soldados lo arrastraban de los brazos porque apenas podía caminar. Habían sido 3 días de tortura continua. Le habían arrancado 4 uñas de las manos con alicates. Tenía quemaduras de cigarrillo en el pecho y la espalda. Su rostro estaba hinchado por los golpes, con un ojo completamente cerrado y el labio superior partido. Vestía una túnica naranja de prisionero manchada de sangre seca. Pero a pesar de todo eso, hermanos, a pesar del dolor insoportable que debía estar sintiendo, tenía una expresión de paz en su rostro que era imposible de ignorar. Lo obligaron a arrodillarse frente a la luneta, la tabla semicircular donde colocarían su cuello. El verdugo era un hombre enorme de origen somalí llamado Bashir Aden, de 47 años, que medía 2.03 metros y pesaba 127 kilogramos. Había ejecutado a 17 personas en su carrera. Vestía completamente de negro, con una capucha que solo dejaba ver sus ojos. Se paró junto a la palanca que liberaría la cuchilla mortal. Ibrahim fue posicionado con el cuello sobre la luneta. Un soldado cerró la segunda parte de la luneta sobre su nuca, atrapándolo completamente. Sus manos estaban atadas a la espalda con cadenas de acero. El silencio en la plaza era absoluto. Las 450 personas forzadas a presenciar la ejecución contenían la respiración.
Algunos cerraban los ojos involuntariamente hasta que los soldados los golpeaban para que los abrieran de nuevo. El general al-Bashir levantó su mano derecha. En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Ibrahim Yusuf, con el cuello atrapado en la guillotina, a segundos de morir, comenzó a orar en voz alta. Su voz era clara, firme, sin ningún temblor. Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Jesús perdonó a sus verdugos, yo perdono a estos hombres. Señor, sálvalos. Abre sus ojos para que vean tu gloria. No permitas que mi sangre sea derramada en vano. Úsame como testimonio de tu poder. El general bajó la mano. El verdugo Bashir Aden jaló la palanca con fuerza. La cuchilla de 45 kilogramos cayó con un silbido escalofriante, acelerada por la gravedad, directo hacia el cuello expuesto de Ibrahim. El sonido metálico de la cuchilla deslizándose por los rieles llenó la plaza. Todo el mundo esperaba ver la cabeza rodar, pero lo que pasó desafió toda lógica física. La cuchilla hizo contacto con el cuello de Ibrahim y se detuvo en seco. Hubo un sonido extraño, como de metal chocando contra metal. La cuchilla no cortó nada. Y entonces, ante los ojos de 462 testigos presenciales, la hoja de acero se partió en 2 pedazos perfectos que cayeron a los lados de la plataforma con un estruendo sordo. El silencio que siguió fue tan denso que podías escuchar el viento del desierto soplando entre los edificios a 2 kilómetros de distancia. Nadie se movió. Nadie habló. El verdugo Bashir Aden se quedó paralizado con la palanca todavía en la mano. El general al-Bashir se quitó los lentes oscuros lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Ibrahim seguía vivo, ileso, todavía atrapado en la luneta, todavía orando en voz alta. Gracias, Padre, gracias por tu protección. Tu poder es infinito. El general gritó órdenes furiosas. ¡Traigan otra cuchilla! ¡Ahora! 3 soldados corrieron hacia un camión militar estacionado a 30 metros de distancia. Sacaron una segunda cuchilla idéntica, también de 45 kilogramos, también afilada hasta el punto de poder cortar hueso como si fuera mantequilla. La instalaron en la guillotina en menos de 4 minutos. Esta vez, el general mismo supervisó que estuviera correctamente asegurada. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas, como yo, puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. La segunda cuchilla fue activada a las 2:11 de la tarde. El verdugo jaló la palanca con más fuerza que antes. La cuchilla cayó a una velocidad calculada de 8.9 metros por segundo. Hizo contacto con el cuello de Ibrahim y exactamente lo mismo ocurrió. Se partió en 2 pedazos que volaron hacia los lados. Ibrahim seguía vivo, seguía orando. Jesús, 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 tu nombre es sobre todo nombre. Tu poder es incomparable. Un murmullo comenzó a crecer entre la multitud forzada a presenciar. Los cristianos susurraban entre lágrimas.
Es un milagro, Dios lo está protegiendo. Pero lo más impactante era la reacción de los musulmanes presentes. Algunos gritaban confundidos: «Alá lo protege, esto es obra de Alá». Otros miraban aterrorizados como si estuvieran presenciando algo que sus mentes no podían procesar. El general al-Bashir estaba furioso. Su rostro había pasado de un tono bronceado a rojo carmesí. Gritaba órdenes contradictorias. Ordenó traer todas las cuchillas de repuesto que había en el campamento militar. Durante las siguientes 5 horas y 22 minutos, la guillotina fue activada 48 veces más. Un total de 50 veces. Cada cuchilla se rompía al contacto con el cuello de Ibrahim. Algunas se partían en dos, otras se desintegraban en múltiples fragmentos que salían disparados como metralla. Una de las cuchillas, en la ejecución número 32, se partió en 7 pedazos que volaron en diferentes direcciones. Uno de los fragmentos le cortó la mejilla al general al-Bashir, dejándole una herida de 4 centímetros que sangraba profusamente. Pero lo que nadie podía ignorar era que Ibrahim no dejaba de orar ni un solo segundo. A veces oraba salmos completos, otras veces adoraba cantando himnos. Su voz se hacía más fuerte después de cada intento fallido de ejecución. En la ejecución número 40, cuando ya llevaba 4 horas con el cuello atrapado en la luneta, comenzó a cantar un canto que yo nunca había escuchado antes. Años después, descubrí que era un canto antiquísimo de los cristianos coptos de Egipto que databa del siglo III. Lo cantaba en árabe: «Tu cruz, oh Cristo, es victoria. Tu sangre, oh Cristo, es redención. Tu nombre, oh Cristo, rompe toda cadena». A las 6:40 de la tarde, después del intento número 47, algo sobrenatural comenzó a manifestarse físicamente. Una brisa fresca empezó a soplar en la plaza. Esto era imposible porque Jartum está en medio del desierto y a esa hora la temperatura todavía marcaba 39 grados centígrados. Pero la brisa era real, tangible, y olía a flores de jazmín, una fragancia que no existe naturalmente en esa región árida. Los niños cristianos forzados a presenciar fueron los primeros en verlo. Una niña de 6 años, llamada Sara Mansur, hija de padres conversos, señaló hacia la plataforma y gritó con voz inocente: «Mami, mira los ángeles. Hay ángeles alrededor del pastor». Su madre, Laila Mansur, intentó callarla, pero otros niños comenzaron a señalar y a decir lo mismo. Yo no podía ver ángeles con mis ojos físicos, pero algo estaba cambiando en la atmósfera. Los soldados que custodiaban el perímetro comenzaron a retroceder sin que nadie les diera la orden. Algunos dejaban caer sus armas al suelo como si quemaran. Uno de ellos, un soldado de 28 años llamado Karim Hassan, cayó de rodillas cubriéndose el rostro con las manos y gritando: «¡No puedo! ¡No puedo seguir viendo esto!». El general al-Bashir ordenó un último intento. Mandó traer la cuchilla más grande y pesada que tenían, una hoja alemana de fabricación industrial que pesaba 68 kilogramos y que normalmente se usaba para cortar acero en fábricas. 4 soldados la instalaron con dificultad. El mecanismo de la guillotina crujía bajo el peso excesivo. Eran las 7:14 de la tarde cuando activaron la guillotina por última vez, la 50ª vez. La cuchilla cayó con un estruendo que retumbó en toda la plaza. Al hacer contacto con el cuello de Ibrahim, no solo se rompió, explotó literalmente en cientos de pequeños fragmentos que salieron disparados en todas direcciones como fuegos artificiales metálicos. Varios soldados resultaron heridos por la metralla. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Ibrahim Yusuf, después de 7 horas y 14 minutos con el cuello atrapado en la luneta, después de sobrevivir a 50 intentos de decapitación, levantó su voz más fuerte que nunca y gritó:
Jehová es mi fortaleza, mi Dios en quien confío. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos sino el nombre de Jesús. El general Hassan al-Bashir estaba parado a 3 metros de la plataforma. En sus ojos había una mezcla de terror absoluto y algo más profundo que yo no podía descifrar en ese momento. Lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara, cayó de rodillas. Su bastón de mando cayó al suelo con un golpe seco. Se quitó las estrellas de general de sus hombros y las arrojó lejos. Y entonces, ante la mirada atónita de sus oficiales, de los soldados, de los cristianos cautivos, de los periodistas, de todos los presentes, comenzó a llorar. No era un llanto suave, era un llanto desgarrador, profundo, que salía desde lo más hondo de su alma. Sus hombros temblaban violentamente, se golpeaba el pecho con los puños cerrados, y entre sollozos gritaba en árabe: «Allahu Akbar no puede hacer esto, solo el Dios de Ibrahim puede hacer esto. Perdóname, Jesús, perdóname». Uno por uno, los oficiales de alto rango comenzaron a caer de rodillas. Luego, los soldados. Luego, los espectadores musulmanes que habían venido a presenciar la ejecución como entretenimiento macabro. En cuestión de 11 minutos, 1.247 personas estaban de rodillas en esa plaza. Musulmanes devotos que nunca habían pronunciado el nombre de Jesús, levantaban sus manos al cielo llorando y clamando por perdón. El clérigo musulmán que había acompañado al general intentó huir, pero cayó al suelo como si una pared invisible lo detuviera. Se arrastró de regreso hacia la plataforma, se rasgó la túnica y gritó: «He estado sirviendo a un Dios que no tiene poder. El verdadero Dios es Jesús, el verdadero profeta es Jesús». Finalmente, 2 soldados que ya se habían convertido corrieron hacia la plataforma y liberaron a Ibrahim de la luneta. Cuando lo sacaron, su cuello no tenía ni un solo rasguño, ni una marca, ni un moretón. La piel estaba completamente intacta, como si nunca hubiera sido tocada por metal alguno. Ibrahim cayó de rodillas, no por debilidad, sino por adoración. Levantó sus manos encadenadas al cielo y comenzó a cantar: «Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo». El general al-Bashir se arrastró hasta donde estaba Ibrahim y se abrazó a sus piernas llorando como un niño pequeño. Ibrahim, todavía encadenado, se inclinó y besó la cabeza del general. Con voz llena de amor y perdón le dijo: «Hermano, hoy has visto el poder de Jesús. Él te ama. Él murió por ti. Él te perdona. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón?». El general no podía hablar de tanto que lloraba. Solo asentía con la cabeza una y otra vez. Ibrahim oró por él allí mismo. Otros soldados se acercaron pidiendo oración. Los cristianos que habían sido forzados a presenciar la ejecución rompieron sus cadenas en un momento de fuerza sobrenatural y comenzaron a abrazar a los mismos soldados que los habían golpeado horas antes. Mientras esto ocurría, yo había logrado grabar todo con mi cámara oculta. Tenía 7 horas y 22 minutos de video continuo del evento más milagroso que había presenciado en mi vida. Pero lo que pasó en los meses siguientes fue igual de asombroso. El general Hassan al-Bashir renunció a su posición militar 3 días después. Se bautizó públicamente en el río Nilo el 4 de septiembre de 2017. 89 soldados que habían estado presentes en la ejecución también se bautizaron ese mismo día. El general vendió todas sus propiedades, que incluían 3 casas de lujo y 2 vehículos importados, y usó el dinero para construir 17 iglesias en las regiones más peligrosas de Sudán. Ibrahim Yusuf se convirtió en una figura conocida en todo el mundo islámico. Su testimonio fue traducido a 23 idiomas. Viajó a Egipto,
Jordania, Turquía, Indonesia y Malasia, compartiendo lo que Dios había hecho. En cada lugar, cientos de musulmanes aceptaban a Cristo después de escuchar su historia. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. ¿Recuerdan al niño Yohanan Musa, el de 8 años que tuvo el sueño profético? 3 meses después del evento, el 2 de diciembre de 2017, estábamos todos reunidos en una de las nuevas iglesias construidas por el exgeneral al-Bashir. Yohanan se puso de pie durante el servicio y pidió hablar. Con la misma voz clara de antes dijo: «Hace 3 meses vi en sueños lo que iba a pasar, pero hay algo que no les conté. En el sueño, Jesús me habló. Me dijo que esto era solo el principio. Me dijo que Ibrahim no solo sobreviviría, sino que plantaría 100 iglesias antes de cumplir 45 años. Al momento de ese testimonio, Ibrahim tenía 38 años. Le quedaban exactamente 7 años para cumplir la profecía. Yo seguí documentando su ministerio. En 2018 plantó 8 iglesias. En 2019, 14 iglesias. En 2020, a pesar de la pandemia, 22 iglesias. En 2021, 19 iglesias. En 2022, 23 iglesias. Para mayo de 2024, cuando Ibrahim cumplió 45 años, había plantado exactamente 103 iglesias en Sudán, Egipto y Etiopía. Cada una de esas iglesias tiene un pedazo de una de las cuchillas rotas como recordatorio. Los fragmentos fueron recogidos de la plaza y se distribuyeron entre las congregaciones. Las cuchillas que intentaron matar a Ibrahim se convirtieron en símbolos de victoria. Confirmaciones documentales de todo esto existen. El periódico Al-Sudani publicó un artículo el 28 de agosto de 2017 titulado «Guillotina falla 50 veces en ejecución pública. General militar se convierte al cristianismo». El artículo fue censurado 3 días después, pero copias circulan en formato digital. La agencia Reuters envió un reportero que entrevistó a 17 testigos oculares. Human Rights Watch documentó el caso como un ejemplo de persecución religiosa que terminó en conversión masiva. El doctor Mustafa Khalil, un ingeniero mecánico de la Universidad de Khartoum, fue contratado por el gobierno para explicar científicamente por qué las cuchillas se rompieron. Después de examinar los fragmentos durante 3 semanas, presentó un informe de 47 páginas donde concluía: no existe explicación científica. El acero analizado estaba en perfectas condiciones. La estructura molecular no mostraba defectos. La velocidad de caída era la correcta. Según todas las leyes de la física que conozco, esas cuchillas deberían haber cortado el cuello limpiamente. No hay explicación natural para lo ocurrido. El verdugo Bashir Aden, el hombre que había ejecutado a 17 personas antes de ese día, nunca volvió a ser el mismo. Cayó en una depresión profunda durante 2 meses. Intentó suicidarse 3 veces. Finalmente, en noviembre de 2017, aceptó a Cristo en su casa después de que Ibrahim fue a visitarlo personalmente. Bashir ahora es pastor de una iglesia en Omdurman que alcanza a 340 personas. Se especializa en ministrar a expolicías y exsoldados que cargan con el peso de vidas que quitaron. El soldado Ahmed Farouk, el guardia de 24 años que escuchó a Ibrahim cantar en la prisión, ahora dirige un ministerio de evangelismo en cárceles. Ha llevado a Cristo a más de 600 prisioneros en 3 años. Me dijo en una entrevista: yo vigilaba a Ibrahim pensando que era un loco. Ahora entiendo que era el hombre más cuerdo en todo Sudán. Él sabía algo que nosotros no sabíamos. Él conocía a un Dios que nosotros no conocíamos. El niño Yohanan Musa, que tuvo la visión profética, ahora tiene 15 años. Ha tenido 19 sueños proféticos, más que se han cumplido con exactitud.
Su padre, Musa Yuma, lidera una red de 34 casas de oración donde entrenan a niños en el don profético. Creen que Dios está levantando una generación de profetas jóvenes en medio de la persecución. La plaza Al-Shaab, donde ocurrió el milagro, fue convertida en un jardín público por orden del nuevo gobernador que reemplazó a al-Bashir. En el centro hay una placa de bronce con una inscripción en árabe e inglés que dice: en este lugar, el 26 de agosto de 2017, Dios demostró su poder. 50 veces la muerte fue vencida. Que todos los que pasen por aquí recuerden que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En marzo de 2019, exactamente 18 meses después del milagro, recibí una llamada de Ibrahim. Daniel, necesito que vengas a Jartum. Hay algo que debes ver. Llegué 5 días después. Ibrahim me llevó a una casa en el barrio de Riyadh. Era la casa del ex general Hassan al-Bashir, que ahora se hacía llamar simplemente Hassan, hermano Hassan. La casa había sido convertida en un centro de entrenamiento para nuevos pastores. Dentro de la casa había 47 estudiantes, todos exmusulmanes, todos conversos, después de escuchar el testimonio de la guillotina. Estaban memorizando libros completos de la Biblia, estudiaban teología, hermenéutica, homilética. Hassan, el exgeneral que había ordenado la ejecución, ahora enseñaba una clase sobre el perdón basándose en su propia transformación. Cuando me vio entrar, Hassan se acercó y me abrazó fuerte. «Hermano Daniel, quiero mostrarte algo». Me llevó a su oficina privada. En la pared había 50 fotografías enmarcadas. «¿Sabes qué son estas?», me preguntó. «Cada una de estas fotografías representa a una persona que aceptó a Cristo directamente por mi testimonio. 50 personas, una por cada vez que intenté matar a Ibrahim. Dios no desperdicia nada, ni siquiera mi maldad. La transformó en salvación. Pero la historia no termina ahí. En septiembre de 2021, 4 años después del milagro, el gobierno de Sudán cambió tras un golpe de Estado. El nuevo gobierno, aunque todavía musulmán, decidió implementar una ley de tolerancia religiosa por primera vez en la historia moderna del país. ¿Sabes por qué tomaron esa decisión? Porque el incidente de la guillotina había sido tan público, tan innegable, que intentar negar la libertad religiosa después de eso habría sido políticamente suicida. La ley permitió la construcción legal de iglesias, permitió la conversión sin pena de muerte y otorgó protección a minorías religiosas. Abogados cristianos que pelearon por esa ley me dijeron: el testimonio de Ibrahim rompió el miedo. Si Dios puede proteger a un hombre de 50 guillotinazos, ¿qué pueden hacernos las leyes humanas? En diciembre de 2023, asistí al servicio de aniversario número 6 del milagro. Se celebró en un estadio en Jartum que tiene capacidad para 15,000 personas. El estadio estaba completamente lleno. Ibrahim predicó durante 2 horas. Al final del mensaje, hizo un llamado al altar. 4,389 personas pasaron al frente para aceptar a Cristo. Entre ellas había un senador del gobierno, 3 jueces, 23 imanes.
y el hijo del clérigo que había intentado huir durante el milagro original. Después del servicio, mientras ayudaba a organizar a los nuevos convertidos para inscribirlos en clases de discipulado, una mujer de unos 60 años se me acercó. Tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Hermano», me dijo en árabe, «yo estaba en esa plaza hace 6 años. Me obligaron a presenciar la ejecución. Tenía tanto miedo que oré por primera vez en mi vida. Le pedí al Dios de Ibrahim que me salvara del infierno. Esa noche Jesús se me apareció en un sueño. Desde entonces he estado buscando una iglesia. Hoy, finalmente, tuve el valor de venir. Hoy, finalmente, soy libre». Historias como la de esa mujer se repiten constantemente. Cientos de personas que estuvieron en la plaza ese día han ido apareciendo lentamente a lo largo de los años, buscando respuestas, buscando al Dios que protegió a Ibrahim. Cada una tiene su propio testimonio de cómo ese día marcó el inicio de su búsqueda espiritual. El último giro inesperado ocurrió en abril de 2024. El niño Yohanan Musa, ahora con 15 años, tuvo otro sueño. En el sueño vio a Ibrahim parado en la Meca, el lugar más sagrado del Islam, predicando el Evangelio a miles de peregrinos musulmanes. Cuando le contó el sueño a Ibrahim, todos pensamos que era imposible. Los cristianos tienen prohibida la entrada a la Meca bajo pena de muerte. Pero 3 meses después, en julio de 2024, Arabia Saudita anunció una reforma histórica que permitiría a no musulmanes visitar ciertas áreas de la Meca por primera vez en 1400 años como parte de una iniciativa de turismo. Ibrahim fue invitado como parte de un panel interreligioso en septiembre de 2024. Compartió su testimonio ante 890 líderes religiosos musulmanes de 47 países. Al terminar su presentación, el silencio en el auditorio duró casi 3 minutos completos. Luego, un imán de 74 años de Pakistán se puso de pie y dijo: «He estudiado el Corán durante 60 años. Nunca he visto a Alá hacer algo así. Esto es un milagro del Dios verdadero. Quiero conocer a Jesús». Hasta la fecha, 23 de los líderes religiosos que estuvieron en ese panel se han convertido secretamente al cristianismo. Están plantando iglesias clandestinas en Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita e Irán. Una red subterránea de exmusulmanes que traza su conversión directamente al testimonio del pastor que sobrevivió a 50 guillotinazos. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Jartum puede hacerlo en tu vida hoy. En Isaías 54:17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá», dijo Jehová. Si estás pasando por persecución, si estás enfrentando amenazas de muerte, si sientes que el enemigo ha levantado un arma contra ti, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El Dios que partió 50 cuchillas de guillotina puede partir cualquier arma que el enemigo haya formado contra tu vida. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos.
Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que el mismo poder que protegió a Ibrahim te proteja a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo. Te declaro libre de toda atadura. Te declaro protegido bajo la sombra del Altísimo. Y te declaro victorioso porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.